Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Génesis Almonte y en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que yo siento que les va a beneficiar a todo el mundo. En algún punto todos hemos pasado por esto en el que no queremos ser controlados por cómo el mundo nos perciba y tener esa libertad de simplemente ser. Si ustedes son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse, principalmente si están interesados en contenidos como ayuda personal o motivación personal, crecimiento personal, ley de la atracción, todo lo que tenga que ver con todos los días ser tu mejor versión. Asegúrense de darle a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo publico un nuevo video. Y si quieren ser parte de mi comunidad Vibrando Alto, el link se los voy a dejar también en la descripción. Y nada, sin dar más vueltas, vamos a comenzar de una vez con el día de hoy porque me encanta el tema del día de hoy. Hay algo que se llama la ley del espejo. Y tal vez mi manera de definir la ley del espejo sea diferente a lo que ustedes han escuchado por YouTube. ¿Pero a qué me refiero con la ley del espejo? Todo a tu alrededor, literalmente todo a tu alrededor es un espejo. Las personas que están alrededor te reflejan cosas sobre ti, cosas que tú admiras o cosas en las que tú tienes que trabajar y viceversa. Tú les reflejas a la gente de tu alrededor cosas que ellos tienen en ellos mismos que también admiran, cosas que tal vez ellos quieren ser pero no se han permitido hacerla. Y aquí es donde el tema de la envidia surge, que tengo un video sobre esto, by the way, bien interesante. Eso si quieren lo pueden ir a ver. O cosas que simplemente le molestan sobre ellos mismos y creen que le molestan de ti, pero lo tienen ellos. Y por eso es que lo reflejan. La cosa es que nuestra mente funciona como un proyector. ¿Ok? Nuestra mente funciona como un proyector. El cassette o la memoria, lo que hay en la memoria para que ese proyector refleje una cierta imagen, viene siendo el programa de nuestro subconsciente o lo que nosotros somos. La imagen que el proyector proyecta viene siendo nuestra realidad. Todo lo que está en nuestra realidad que notamos es porque lo llevamos dentro, o si no, no estuviera en nuestra awareness, no estuviera en nuestra capacidad de conciencia, ni siquiera nos diéramos cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Si tú sigues gente en las redes sociales que tienen muchísimo dinero y que sean exitosos en sus business, sea la reacción que te cause, sea admiración o sea envidia o sea como molestia, como que como esa persona cree, son cosas que tú tienes dentro también. O si no, tú ni siquiera estuvieras pensando sobre el hecho de que ellos tienen un business exitoso. Y como tú lo tienes dentro, tú eres capaz de llegar a ese nivel. La envidia viene siendo admiración pero reprimida. Una persona que en realidad no está destinado a ser exitosa monetariamente, por ejemplo, en esta realidad, o ni siquiera tiene interés de, por ejemplo, ser millonario, ni siquiera le molestaría que otras personas lo sean. Mi punto con todo esto, conectándolo con el tema de hoy, es que, por ejemplo, si tú quieres subir tu primer video de YouTube, pero te da miedo lo que las otras personas digan y que te critiquen, si tú subes ese video de YouTube y otras personas lo critican, que lo critiquen no tiene nada que decir sobre ti, pero todo que decir sobre ellos mismos. Tal vez ellos por mucho tiempo también han querido comenzar a crear contenido o a dedicarse a una idea que ellos tienen de algún negocio, pero no se lo han permitido hacer o ser. Y como ellos ven que tú sí te lo estás permitiendo ser o hacer, entonces por eso causa resistencia en ellos o causa como que esa pequeña molestia de que no es justo. Y esto es inconscientemente, eso es subconscientemente. Ellos que saben que siquiera quieren, por ejemplo, que ese es su destino, dedicarse a la idea del business que ellos tienen o también hacer un canal de YouTube. Todo esto pasa subconsciente, pero esa acción que tú estás haciendo de ser lo suficientemente valiente para comenzar tú, le está reflejando a ellos el potencial que ellos tienen, pero no se han permitido explotar. Lo mismo pasa también al revés. Yo me he dado cuenta que al final del día, cuando uno tiene el miedo de, por ejemplo, publicar algo o simplemente ser tú, hablar de ciertos temas y tú tienes miedo de que las otras personas te juzguen, la verdad es que nada te garantiza que las personas a tu alrededor de verdad te van a juzgar. Al final del día tú lo estás asumiendo. Entonces a esto es que me refiero. Tú no estás dentro de la mente de esa persona para saber si ellos de verdad te van a apoyar o simplemente te van a juzgar. Y al tú asumir de que te van a juzgar significa que tú eres el que te está juzgando a ti mismo. Entonces cuando tenemos ese miedo de que que otras personas lo van a ver de esta manera, van a ver mi contenido cringy o vergonzoso, entonces tú eres el que estás considerando que tu contenido es vergonzoso, por lo tanto tú eres el que tiene que mejorar esas creencias limitantes que tú tienes sobre tu contenido, sobre ti mismo. Y estoy poniendo esto del contenido como un ejemplo porque honestamente eso es lo que yo he experimentado, ese es el ejemplo que tengo más cerca, esto es con lo que yo lidio todos los días. Entonces se puede ver en diferentes áreas. Por ejemplo, si tú estás en sobrepeso o estás bajo peso y tú metes aumentar o bajar de peso, y cuando tú vas a articular esa meta de que quiero comenzar a ser fit, quiero verme fit, quiero tener mi mejor cuerpo, y otras personas se sienten como no indiferente, ¿cuál es la palabra? Como que triggered en español viene siendo como, se sienten como provocados
Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero no te lo tomes personal. Ellos simplemente están reflejando limitaciones que ellos tienen sobre ellos mismos. Y también lo contrario, si tú tienes miedo de articular ciertas metas, lo primero es que hay ciertas metas que tú te las puedes quedar para ti mismo. Y yo siento que eso es lo correcto cuando tú tienes miedo de que los demás te juzguen, porque significa que tú no tienes suficiente confianza de que de verdad tú vas a llegar ahí. Tienes que trabajar en esa certeza de que si tú sí lo vas a manifestar. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes trabajan lo suficiente en ustedes mismos, en tener esa confianza y seguridad en cuanto a ciertas cosas que ustedes están persiguiendo, ciertas cosas que ustedes se están permitiendo hacer, cuando críticas o comentarios negativos les llega, si de verdad ustedes han desarrollado esa confianza, les va a valer mierda. Porque tú entiendes de que esto no es personal. Yo estaba hablando sobre esto con mi hermana hace unos días y yo les puse el ejemplo. Ella tiene sus dientes bellos, hermosos, preciosos. Y yo le dije a ella una pregunta. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, si tú subes una foto sonriendo en el internet y una persona te comenta, jajaja, te falta un diente? ¿Qué tú harías? Y ella me dijo, nada, reírme, como que what the fuck. A mí no me falta un diente, mis dientes están perfectos. Entonces yo le dije, eso mismo pasa con las críticas negativas. Cuando tú tienes la confianza y seguridad de que esas críticas no te identifican. Y no somos perfectos. Mi punto con esto es que cuando esas cosas sí te alteren un poquito, entonces este es el momento para reflexionar, preguntarme por qué yo me siento enojado o enojado, avergonzado o avergonzada porque esta persona me dijo esto, porque lo más probable es que esas cosas de por sí te están reflejando cosas que tú te has dicho a ti misma o a ti mismo internamente. Por eso me encanta esta perspectiva. Yo ni siquiera sé de dónde la tomé. Yo creo que eso es como que algo que me ha enseñado mi propia intuición, de que cuando a mí me importan las opiniones de los demás, especialmente si son opiniones negativas, es porque me está señalando a mí cosas que yo tengo que trabajar en mí misma para yo volverme confiada e insegura sobre ese aspecto de mi vida. Entonces no lo vean como algo malo o como una señal de que, oh my God, tengo que dejar el business, tengo que dejar de crear contenido porque la gente lo ve como vergonzoso, sino míralo como una oportunidad de trabajar en ti y de seguir mejorando en esa cosa que te apasiona. No sean tan duros con ustedes mismos. Y yo en verdad no les voy a mentir, antes del video, cuando yo estaba organizando mis ideas para grabarles, yo iba a poner esta parte de primero, pero se me olvidó. Y bueno, al final del día yo entro en flow, en estado de flow, cuando estoy grabando. No me soy tan estricta con las estructuras de los videos, lo hago más como una conversación, pero esta parte para mí viene siendo la más importante. Recuerden que somos seres humanos y literalmente nosotros como seres humanos estamos programados a que nos interesen las opiniones de los demás. No sean duros con ustedes mismos porque eso es súper normal. Porque desde el punto biológico, como se ve, o sea, literalmente en los tiempos primitivos, nosotros era obligatorio tener que gustarle a las personas a nuestro alrededor. Porque si éramos raros en sus ojos o si éramos diferentes, entonces que hacían, nos trinchaban, nos sacaban de la tribu, y si entonces no teníamos nuestra tribu, entonces éramos más vulnerables a estar solos en el bosque, en la selva, y que venga un león y que nos coma. Es parte de nuestra biología querer gustarle a otros seres humanos, porque como el cuerpo lo ve, como el subconsciente lo ve, es que mientras más conexiones tengo con los seres humanos, entonces o puedo ser mejor proveída o mis probabilidades para sobrevivir son más altas. Pero obviamente como no estamos en las mismas circunstancias ya, pues eso no es tan útil. Pero mi punto con esto es que sean pacientes con ustedes mismos. Si ustedes son alguien que constantemente les interesa la opinión de los demás, perdónense, porque eso es algo súper natural y es parte de ser humanos. O simplemente mírenlo como una oportunidad de listar cuáles son aquellas cosas que ustedes por alguna razón tanto les interesa que a otras personas les guste sobre ustedes mismos, y comiencen a darse esa aceptación desde ustedes mismos, hacia ustedes mismos, en vez de buscarla en otros. Es como le dije, en el momento en el que ustedes se den esa aceptación totalmente y trabajen en ustedes, en ser confiados y seguros en que sí, yo sí me merezco ser esta versión de mí, yo sí me merezco obtener esos resultados, les va a valer un pito lo que las demás personas piensen sobre lo que ustedes están siendo o haciendo. Comiencen a cultivar más pensamientos positivos sobre ustedes, comiencen a cambiar la charla que ustedes tienen interna, permítanse ser, acéptense, ámense. El amor propio, la aceptación propia tiene que ver mucho con eso de también permitir expandir ciertas áreas de su vida, y cuando uno se ama y se acepta, entonces
menos valor uno le deposita a cómo los demás perciban las cosas que uno decide ser en este mundo. Pero también con esto de la ley de la atracción, esto es un tema que yo siempre toco en mis videos porque en esta comunidad somos muy enfocados en eso de pensar positivo, porque sabemos la importancia de nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos que cultivamos son aquellos que se manifiestan en nuestra realidad. Pero esto de nuevo lo estoy devolviendo al punto de que somos seres humanos y es súper normal que un día tú amanezcas sintiéndote no confiado sobre ti mismo y que los pensamientos que tú estás generando sobre ti mismo, sobre tu propósito, sobre tu trabajo, sobre tu vida en general sean negativos. Y esto es algo que yo toqué en mi mini podcast de hoy de Telegram. So, para hacer un paréntesis y una pequeña pausa comercial, si ustedes quieren ser parte de mi comunidad de Telegram, no se olviden de darle al link que le voy a dejar en la descripción. Ahí siempre les mando recordatorios como estos que son tan importantes. Por ejemplo, en el día de hoy yo me levanté con esta energía de por alguna razón no sé, estoy generando pensamientos negativos sobre mí misma y me olvidé de eso. Yo hice mi trabajo interno, me olvidé de eso, ya me sentí mejor y después cuando estaba hablando con la amiga mía, ella también se sentía así en el día de hoy. Y eso es usualmente lo que pasa. Yo me he dado cuenta que cuando yo me amanezco con una energía en específico random así, es porque es tal vez una energía colectiva. Entonces, las cosas que yo aprendo de esa experiencia, al yo alquimizar, no sé si eso es una palabra que existe en español, pero al yo transmutar esa experiencia negativa o esos pensamientos negativos en luz, entonces de esos insights, de esa experiencia que yo ya tuve, puedo ayudar a los demás. Y eso es lo que yo hago por mi comunidad de Telegram. Si por ejemplo hoy estoy lidiando con algo y encontré la manera de poder sobrellevarlo y de poder superarlo, entonces se lo comparto en un mini podcast en mi comunidad y yo me doy cuenta de que entonces las personas que están en mi comunidad necesitaban escuchar ese mensaje porque al final del día todos estamos interconectados. Lo que yo necesito tal vez tú lo necesitas también y por eso es tan importante permitirte ser. Por eso yo siento que el video de hoy es tan importante porque cuando tú te permites ser y hacer las cosas de las que tú estás apasionado o apasionada y son parte de tu propósito, no nada más tú te estás permitiendo cumplir con tu propósito y ser tú, pero también estás ayudando a las demás personas. Entonces, permítete ser, permítete articular sobre las cosas que tú te sientes apasionado o apasionada, permítete correr la voz. Y eso es lo que yo hago por mi comunidad de Telegram. No se olviden darle clic al link que les voy a dejar abajo en la descripción, que ahí siempre estoy conectada con ustedes, mandándole mensajitos diarios todos los días, menos los fines de semana, para darme mi tiempo para mí, desconectarme, para reconectar, ¿verdad? Pero la verdad es que no siempre nos vamos a sentir al 100% con nosotros mismos. Y en vez de querer como que cambiar eso, es mejor como que hacer espacio, abrirnos a ser imperfectos. Porque algo que yo me di cuenta esta mañana es que cuando yo me di a mí la oportunidad de sentirme incómoda sobre un aspecto de mí o avergonzada sobre un aspecto de mí, en vez de escapar de esos pensamientos o más bien embotellarlos, porque eso es lo único que uno hace cuando uno trata de escapar de esos pensamientos, embotellarlo, entonces abrimos espacio a preguntarnos como que no nada más a expresar esas emociones y por lo tanto liberarlas, pero también a reflexionar sobre ellas. Escucharnos a nosotros mismos es tan importante, preguntarnos ¿por qué me siento así? ¿Qué es exactamente lo que yo siento? Esta mañana yo simplemente sentía como que este peso en mi pecho, yo ni siquiera sabía qué era, y cuando yo me permití como que no, yo no me voy a presionar a ser positiva de una vez, déjame ir dentro, entonces lo pude poner en palabras. A mí lo que me pasó es que los otros días yo tengo esta herida de que cuando yo estaba creciendo en los grupos sociales siempre me excluían, me hacían sentir sin valor y me hacían sentir irrelevante, como que lo que yo tenía para decir no era con valor, no era interesante. Es funny como esto afecta lo que yo hago porque en las redes sociales yo lo que hago es que comparto mi manera de pensar, yo comparto mis experiencias también. Entonces a veces, yo siento que ya no me pasa por YouTube, pero me pasa por Instagram por alguna razón y creo que es porque en Instagram me siguen también personas de mi círculo cercano y también incluso personas que en el pasado como que me excluían. Pero por Instagram a veces me da miedo como que compartir ciertas cosas. Y la semana pasada yo me sentía como que tan orgullosa de mí porque por tanto tiempo yo he trabajado en sentirme en confianza y seguridad hablando mi segundo idioma, que es el inglés. Entonces yo siento que por fin ya yo llegué al punto en el que puedo decir que me siento confianza y me siento yo misma cuando hablo el idioma. Y es importante porque yo vivo en New York, entonces para yo poder conectar con los demás, para mí es importante yo sentirme yo misma a la hora de hablar en inglés con una persona que no necesariamente sabe español. Entonces yo estaba contando mi experiencia sobre eso, de cómo yo me siento agradecida y como que happy de que ya yo superé eso. Esta mañana yo simplemente como que me sentía como que este sentimiento era el pecho y cuando yo me senté a reflexionar me di cuenta que de ahí era de donde venía. Y poniéndolo en palabras, yo dije, ok, me siento que mi contenido no es de valor, me siento que lo que yo tengo para decir no es relevante.
Y sentándome en ese sentimiento y preguntándome por qué yo me siento así, entonces fue como tuve la claridad de saber, esto viene de mis traumas del pasado, de mis heridas del pasado, esto no tiene por qué dictar mi futuro. Y ahí entonces yo me comencé a decir mantras. Después de que transmuté eso y me di cuenta de dónde venía, no fue que me forcé de una vez a pensar positivo, yo primero reflexioné sobre dónde venía, me senté en el sentimiento, lo dejé expresar, lo dejé externar, y después fue que entonces dije, ok, ya sabemos de dónde viene, no me sentía con valor antes, pero eso no tiene por qué ser verdad. Yo sí tengo valor, mi contenido es de valor y tiene valor porque mi propósito y mi intención es ayudar a los demás. ¿Qué más valioso que eso? Para resumirlo todo, permítanse sentirse así. Está bien que ustedes de vez en cuando se sientan como que si la opinión de los demás tiene efecto en ustedes o afectan su manera de verse ustedes mismos, su manera de hacer ciertas cosas en su vida. Pero en vez de escapar de esas cosas, mejor reflexionen de dónde viene, porque ese momento de reflexión es lo que le va a dar a ustedes el espacio de transmutarlo y entonces después cultivar las cosas positivas. Espero que este video, este pequeño recordatorio les sirva de mucha ayuda. No se olviden de dejarme en los comentarios si hay alguna otra práctica de amor propio o de confianza y seguridad que ustedes implementan. Que ustedes comenten sus opiniones, sea lo que les acabo de preguntar o sea otra cosa. De verdad me ayuda mucho porque le hace saber al algoritmo de YouTube que mi contenido de valor. Aprecio muchísimo cuando ustedes me comentan, eso me ayuda como ustedes no se imaginan. También denle like a este video si por lo menos, no sé, le dio algún insight, le aportó a ustedes alguna nueva perspectiva. Tal vez ustedes quedaron como, nunca lo había pensado de esta manera, aunque había escuchado estos términos antes, porque de nuevo, eso me ayuda muchísimo a crecer, a ver crecer esta comunidad, que eso es mi propósito, como que crecer y ayudarnos mutuamente. Y nada, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye!